Hemos conseguido acceso exclusivo a una de las unidades más potentes del Ejército del Aire Español, el Ala 14. Aquí, en la base aérea Los Llanos, se entrena a la élite, pilotos y especialistas que forman parte del conocido Top Gun europeo. Hemos conseguido entrar con una cámara en pleno entrenamiento, mientras el Ala 14 se prepara para su próxima misión. Pilotos de caza, controladores aéreos, mecánicos. Aquí cada puesto cuenta y cada segundo importa. Si alguna vez te has preguntado cómo es realmente el día a día en una base militar y tienes curiosidad por los puestos de trabajo que existen, este vídeo es para ti. Bienvenido al Ala 14. Hoy estamos aquí en la base aérea de Albacete con el coronel Camaño. Muchísimas gracias por acogernos. Nada, gracias a vosotros por venir. Una locura estar aquí, la verdad. Y bueno, vamos a ver un recorrido, ¿no?, por toda la base aérea. Eso es. Y vamos a ver las principales funciones que hacéis en el día a día, ¿no?, qué es lo que hacéis. Y yo estoy deseando verlo. Bueno, ahora estamos en la terraza de la torre de mando. Luego subiremos a la torre de control, que está en la parte superior. Y nada, veis al fondo pues la pista, el campo de vuelos desde el cual operamos normalmente. Se ven algunos de los refugios desde los cuales también trabajamos. Acaba de pasar el coche de pistas haciendo la revisión que hacemos todos los días para que todo esté perfectamente en orden y que tengamos tanto la pista libre como todos los elementos electrónicos funcionando, como cualquier cosa que podamos necesitar que funcione en el mejor estado posible. El chico 03 procederá a Motil a 150. En el aire a las 07:37. Estamos en la torre de control, como el nombre indica. Desde aquí se controlan todos los tráficos, tanto los internos como el que sobrevuela en la zona, y tenemos personal 24 horas al día dedicado a conseguir que todos los tráficos aéreos, tanto los nuestros como los que nos cruzan, se realicen de manera perfectamente segura. Bueno, pues yo me tengo que ir a incorporar a una serie de trabajos que tenemos los jefes. Os dejo con el capitán Bengoechea, el jefe del 141 Escuadrón, que os va a llevar con el día a día que hacemos en la base. Vamos a la unidad contra incendios, me has dicho. Eso es, vamos a la sección de rescate y contraincendios. Cualquiera podría pensar que es algo similar a lo que hace un bombero de una ciudad, pero vais a ver que tiene unas peculiaridades importantes a destacar, ¿no? Esta gente trabaja diariamente con aviones de caza, con muchas superficies, muchos materiales que son altamente inflamables, y que para nosotros los pilotos su estado de disponibilidad y de entrenamiento nos da pues mucha tranquilidad, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un riesgo muy alto. Esta gente está dispuesta a acompañarnos en cualquier situación y a sacarnos en las peores circunstancias. Bueno, ¿y puede contar cómo fue llegar a ser bombero del ejército? Pues para ser bombero, la especialidad como bombero como tal está en la tropa, es como entrar de soldado, pero con la especialidad concreta de contraincendios. ¿La oposición es la misma de bombero de una ciudad? No, no tiene nada que ver. Para entrar aquí es como cualquier soldado, la especialidad que sea. Lo que pasa es que una vez que estás dentro de la escuela, tú ya te especializas en bombero y luego ya terminas tu formación en la unidad. ¿Y las pruebas físicas son parecidas? No, son iguales que cualquier soldado. Da igual que entres a combustibles, que por ejemplo vais a verlos ahora, que aquí. Bueno, pues ahora vamos a ver un camión. Si por lo que sea es una sirena, apartaros, pegaros a las paredes, porque claro, no estoy yo solo, tengo compañeros, aunque no los veáis, en todos lados. Si hay una sirena, tendríamos que coger los vehículos y salir corriendo. Digamos, de la parte esta para acá sería como un camión normal, ¿vale? Un poquito raro la disposición, pero sería un camión normal. Y esta sería la parte contra incendios. Aquí, por ejemplo, con estos dos joysticks controlaríamos esos monitores, que es algo que tampoco tienen los bomberos de la calle. Por legislación, los camiones de aeropuertos se tienen que vaciar, si no recuerdo mal, en 1,5 minutos. Y aquí van 10.000 litros de agua. 26 de enero de 2015, un F-16 de la Fuerza Aérea de Grecia colisiona en la misma plataforma donde otras aeronaves se preparan para realizar sus ejercicios. El famoso F-16 griego, creo que fue el mayor accidente de la OTAN. El avión está en la pista de aterrizaje y despegue, iba por aquí y giró y fue contra esta plataforma. Esta plataforma precisamente es donde están todos los aviones del TLP arrancando a la vez. Entonces el avión hizo así, golpeó y luego hizo como una bola de bolos contra todas las personas y los aviones que había ahí. El avión dio con otro avión, ese avión ardió, tiró otro. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Bueno, estamos en la sección de combustibles, como os he contado antes. Y nada, os lo va a explicar mucho mejor el sargento Santos, que al final es el especialista de esto. Buenos días, yo soy el sargento Santos, yo soy el técnico del laboratorio de aquí de la 14 y voy a explicar un poco la misión de tiene combustibles aquí dentro de
de la base aérea de Albacete. Además que pilla, vienen 2 camiones precisamente, ¿no? La misión principal de combustibles aquí en el ALA-14 es la de suministrar de combustible óptimo a las aeronaves para que ellas puedan realizar su misión diaria, ¿vale? Y ahora aquí tenemos a Gabriel del Castillo, que está poniendo una cisterna a repostar, que ahora se acaba de volver y se nos ha vaciado, que esta cuba es de 35.000 litros. Y esta cuba en cosa de 25 minutos, media hora, la tenemos completamente llena, y la otra cuba exactamente lo mismo. ¿A qué equivalen 35.000 litros? ¿Cuánto consume un caza? Consume 6.000 litros en 1 hora y media más o menos, que son el tiempo que ellos tardan en hacer su ejercicio diario. Como dato curioso, antes de que el queroseno llegue a la aeronave, tenemos que analizarlo 3 veces. Una a la recepción de las cisternas, otra cuando llenamos un tanque del punto estratégico donde las tenemos, otra cuando traspasamos vía oleoducto desde nuestro punto hasta aquí, se tiene que volver a analizar, vaya a ser que se haya podido contaminar por el oleoducto o haya pasado cualquier incidencia o lo que sea. Y una vez se ha analizado todo, se llenan las cisternas y mis compañeros son los que se encargan de distribuirlas a las diferentes aeronaves según nos vayan diciendo. Bueno, vamos a seguir. Al final hemos visto cómo la sección trabaja para repostar el avión en tierra, pero los aviones de caza tienen la capacidad de repostar a la vez que estamos volando. Básicamente estos procedimientos se basan en un avión grande, un avión cisterna, con muchísima capacidad de combustible, y los aviones de caza que bueno, tienen diferentes sistemas. El nuestro, el Eurofighter, llamamos comúnmente como percha. Sale una percha que precisamente lo que tenemos que hacer es engancharnos a la cesta, ¿no? Si lo piensas, cómo lo harías tú en una gasolinera normal con tu coche, ¿no? Tú coges la manguera y la pones dentro del coche. Ahora es al revés. Nosotros, como aviones de caza, tenemos que poner esta percha sobre el avión cisterna. Es una de las maniobras más complicadas, quizá de las que más riesgo tienen también. Y bueno, es verdad que se reposta más lento que en tierra, pero nos permite seguir volando. Entonces, tú estás volando, te están suministrando combustible más rápidamente de aquel que estás consumiendo, entonces al fin y al cabo se están llenando los depósitos. Ahora os voy a dejar con Pedro, os va a explicar un poco qué es lo que se hace en la cocina de la base aérea de Albacete, qué tan importante es, ¿no?, para alimentar a tantos y tantos militares. Buenos días, esta es la cocina de la 14, donde damos de comer aproximadamente a unas 180 personas a diario, de desayunar a unas 30-40 y de cenar a unas 60 por ahí. ¿Cómo se llega a trabajar en la cocina del ejército? Llegué como voluntario especial en 1990. Hice el curso en Reus y luego ya me incorporé aquí a la unidad, que gracias a Dios aquí sigo desde entonces. Bueno, y me consta que también en catástrofe y en situaciones muy límite habéis también actuado vosotros, ¿no? Sí, sin ir más lejos ahora, por desgracia en La Dana, tuvimos que dar servicio aquí prácticamente a todas las unidades de España, porque lo pusieron de enlace junto con Valencia. Entonces, pues veníamos las unidades, las alojábamos aquí y les dábamos servicio de comida, cena, en fin, lo que necesitaran. Por eso digo que es un servicio de 365 días, 24 horas. Bueno, hemos venido a la sección de revisiones con el Brigada Marco. Hola, buenos días. Vaya sitio espectacular, ¿no? Yo estoy Sí. flipando, la verdad. Sí. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues aquí ahora mismo lo que nosotros estamos haciendo es el mantenimiento programado sobre el sistema de armas, el Eurofighter en este caso, y estamos empezando a hacer unas revisiones y unas órdenes técnicas de cumplimiento en plazo sobre las aeronaves, las que van aplicando en función de las horas de vuelo. Y a partir de esas van diseñadas por unas cartas de trabajo, pues lo que son las inspecciones que se realizan sobre ellas. ¿Y podemos ir a echar un ojo? Sí, claro, ¿Qué hombre. están haciendo? Pasen, claro. Ellos son de la sección de motores, están terminando de realizar un trabajo que hemos comenzado nosotros, están trabajando en lo que es la gearbox, están montando los ESAU y nada, al final la sección de revisiones, en función qué tipo de trabajo, necesita apoyo de especialistas dependiendo de qué taller, y están terminando todo el trabajo que hemos empezado nosotros. Venimos de la sección de mantenimiento y ahora estamos con Ezequiel, aquí en otro refugio, mecánico de línea, y bueno, nos va a explicar sus principales responsabilidades, ¿no? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Pues bueno, muy resumidamente, el mecánico venimos a primera hora y revisamos que no haya ninguna pérdida del avión, tanto hidráulica como de combustible o otras pérdidas que puede tener. Aparte, energizamos como si el avión fuese a salir a volar, pero lo que hacemos es que chequeamos con diferentes test que tiene el avión que los sistemas están bien para volar. Y luego nos dicen, este avión sale en 1 hora a volar. Pues cuando ya viene a volar, venimos con el piloto. Una vez con el piloto está arriba, pero yo también me conecto en este lateral con unos cascos que tenemos nosotros para, entre los dos,
comprobar que ese avión está bien para el vuelo. Hemos estado en otro refugio donde ha salido el piloto y justo había, bueno, dos puestos, era un mecánico de línea y un armero de línea. Exacto. Siempre tenemos que estar los dos. No se puede ir el mecánico sin el armero porque al final tenemos diferentes funciones. Tenemos que estar entre los tres, contando con el piloto entre los tres. Y mi parte realmente, una vez que estoy conectado con el piloto, chequeamos que todo está bien para ese vuelo. Una vez que hacemos eso, el piloto se va a volar y cuando ya vuelve, no sé, diferente misión que tenga ese avión, pues yo le tengo que hacer una posvuelo, que es comprobar que en ese vuelo que ha tenido no se ha estropeado ningún equipo, que no se haya dañado el avión por lo que sea, algún impacto. Y ese sería más o menos nuestro día a día, la parte del mecánico. ¿Y podemos tener la visión que tendría un piloto? ¿Desde arriba? Desde arriba. Pues claro que sí. Vale, pues de la cabina os puedo contar que lo más importante al final son las pinzas de seguridad, ¿vale? Esta sería la del asiento para poderse echar el piloto y esta sería la de la cúpula. Esas dos pinzas cuando el avión está en tierra siempre están puestas. Este sería el joystick que ellos usan y los demás son diferentes sistemas, ¿vale? Tanto de defensa como tan básicos como las luces del avión. Esto sería como para armar el asiento a la hora de eyectarse. Todo esto tiene 1000 funciones, ¿sabes? Una vez que os he contado un poco cómo va lo de la cabina, os doy paso con mi compañero Juan Jesús, que sería el armero de línea, que vendría con nosotros en el lanzamiento y tiene otras funciones. Bueno, Juan Jesús, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido. Bien, pues nos han dicho que nos vas a enseñar la parte de la armería del Sí. caza, ¿no? Yo estoy destinado en la sección de municionamiento y básicamente nos dedicamos a montar y desmontar lo que viene siendo el armamento en el propio avión. El avión dispone de 13 estaciones donde podéis montar el diferente armamento que disponemos. Y ahora os voy a enseñar que tenemos un misil montado, un Iris-T. Este es un misil de corto alcance, puede recorrer 25 kilómetros. Es misil aire-aire, puede atacar a otro avión en vuelo, o aire-tierra, que puede atacar a distintos objetivos que estén en tierra. También nos encargamos de montar y desmontar los bidones. Bidones de combustible. Bidones de combustible. Ahora os voy a enseñar el cañón. Aquí, si te asomas, podemos ver todo el tambor del cañón y el cañón saldría por aquí hacia allá adelante. Vale, es un BK-27, dispone de 150 cartuchos y como el mismo nombre dice, el diámetro del cartucho es de 27 milímetros. Cuéntanos paso a paso cómo has llegado hasta aquí. Lo curioso es que yo, por ejemplo, soy de acceso directo porque entré con menos de 21 años. Al final es hacer una oposición y si la apruebas, entras en la Academia de León, en nuestro caso del aire, y haces 3 años un grado superior de mantenimiento aeromecánico. Y después de los 3 años sales con el grado de sargento. Vale, equivaldría como a una FP superior o algo así, ¿no? Sí. En lo civil sí. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir que tienen que enseñarnos más cositas. Muy bien, ha sido un placer. Lo mismo digo. Antes de empezar el recorrido de lo que nos vas a enseñar, lo que me gustaría saber es cómo descubriste tú esta profesión. Yo creo que más bien fue la profesión la que me descubrió a mí. Tengo tradición militar y además ligada especialmente al ejército del aire y del espacio, al menos la parte más cercana a mí, ¿no? Mis abuelos, mi padre, mi hermano mayor, son pilotos de caza y es algo que yo he visto desde pequeño, ¿no? Entonces al final he visto que eran tan felices haciendo lo que hacían que simplemente he seguido el legado. Qué interesante. Yo creo, desde Wola lo vemos mucho, es muy difícil cuando eres joven saber cuántas salidas laborales hay y cómo llegar a esos puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que la máxima inspiración que tenemos muchas veces son películas, son testimonios, son familias, ¿no? Familiares los que nos dicen. Es una pena no tener esa información tan joven, ¿no? Entonces, en tu caso, yo creo que es una suerte haberla tenido de parte de tu familia. Y bueno, una de las misiones que tenemos en Wola precisamente es acercar estos testimonios a gente joven, a gente mayor, a gente que todavía está a tiempo o gente que directamente disfruta esto, ¿no? Simplemente viendo a alguien como tú que es tan feliz haciendo lo que hace. Entonces, bueno, lo conociste mediante tu familia y ¿cómo fue ese proceso hasta que llegaste al puesto? ¿Cuántas cosas tuviste que superar? Bueno, el proceso selectivo para ser piloto de caza diría que es muy complejo y además muy selectivo, ¿no? Valga la redundancia, porque hoy en día se ingresa con la nota de la EBAU. Antiguamente yo fui el último que ingresó con una oposición. Es una oposición en la que nos presentamos 3.000 personas más o menos, de las cuales 10
salieron pilotos de caza. No son 3.000 personas que se presentan para ser piloto de caza, sino que se presentaron para ser oficiales del ejército español, y 60 ingresamos en el ejército del aire y del espacio, y de mi promoción, de esos 60, pues 10 fuimos pilotos de caza. Vaya locura. Sí, es un proceso selectivo académicamente hablando, y en concreto para ser de vuelo, es un proceso selectivo también de las capacidades y las cualidades que tienes en el propio vuelo. ¿Cuáles son esas capacidades? ¿Qué es lo que se busca en un piloto de caza? Yo creo que hoy en día lo que se busca es una persona que es resiliente, porque creo que hay muchas cosas que pasan que no van como deben, y el piloto de caza tiene que ser capaz de sobreponerse, ¿no? Entonces, resiliente y resolutivo, te diría. Además de que creo que tienes que procesar mucha información en muy poco tiempo para luego tomar una decisión, pues la decisión óptima, ¿no? Ya te digo, un avión de caza va muy rápido, la información es mucha, necesitas a alguien que sea capaz de analizarlo y de decidir. ¿Recuerdas alguna decisión, tipo de la que me estás comentando, que en muy poco tiempo tuvieras que tomar? Es que es el día a día del piloto de caza. O sea, recuerdo infinitas porque cada día pasan cosas, y no necesariamente tiene que ser algo que esté yendo mal, que pueda generar una situación de peligro, pero casi nunca las cosas salen como están planeadas. Necesitas a alguien que sea capaz de adaptarse a la realidad, no a lo que ha planeado, ¿sabes? Y me pones un ejemplo de cosas diarias que te ocurran, de decisiones que tienes que tomar muy rápido. Hablamos de viento, hablamos de posición, ¿de qué tipo de cosas estamos hablando? Alguien que no entienda de cazas. Pues mira, te lo planteo de otra manera. Tú piensas que esto es un avión de caza en algunas misiones contra otro avión de caza. Son dos personas que llevan un sistema rapidísimo, que tiene una capacidad de emplear un armamento también de manera inmediata, y al final tú estás actuando en base a lo que la otra persona o el que tienes enfrente hace. Es decir, es imposible que tú planees sobre la decisión de otra persona que tienes delante. Tienes que ver qué está pasando y entonces tú modificar pues, tu estrategia, tu maniobrabilidad, lo que sea, para hacer frente a eso que estás viendo. Son dos personas con la flexibilidad que eso da en una toma de decisiones, en una manera de actuar, con sistemas que son muy rápidos, ¿no? Entonces, es que es constante. Lo que te quiero contar es que es lo que es constante. ¿Cómo se vive con el hecho de que en cualquier momento puedes recibir una llamada de que tienes un conflicto bélico? Bueno, yo creo que nosotros lo vivimos con naturalidad. A lo mejor esto te puede chocar, pero es así. Es nuestro trabajo y nosotros hacemos lo que nos gusta. Y una de las cosas que tiene nuestro trabajo es esta. Que nosotros estamos aquí para servir. Estamos para servir a España, a los españoles, y nuestro trabajo eso implica que tengamos que desplegar donde sea. Lo hacemos encantados porque es nuestro trabajo. O sea, yo me siento realizado cuando salgo fuera y hago eso por lo que me llevo entrenando tanto tiempo, ¿sabes? Muy bien, pues bueno, cuéntanos ahora qué vamos a hacer, qué vamos a ver. Bueno, vais a ver, entre varios cometidos que tengo, uno es el del piloto exhibidor. El piloto exhibidor, pues básicamente lo que hace es exhibir las capacidades que tenemos los pilotos de caza del Ejército del Aire y del Espacio y las capacidades que tiene el avión. Para eso son vuelos pues, en el que vais a ver todas las capacidades, muy cerquita al público, muy bajitos, muy rápido, muy lento, con muchos tipos de maniobras. Al final la idea, esto se hace internacionalmente, yo tengo varias exhibiciones fuera de España y en España, y la idea es que la gente disfrute dentro de España de su Ejército del Aire y del Espacio, y fuera pues también de lo que somos capaces. Además, como tú bien decías, es una manera de captación, ¿no? Que se vea pues, joder, lo que implica volar un avión de caza, la idiosincrasia que tiene, y creo que es llamativo, creo que os va a llamar mucho la atención. Pues espero, es la idea, vamos. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a ello, ¿no? ¿Vamos a movernos? Venga. Bueno, Juan, hemos hablado del vuelo de exhibición. Cuéntanos qué es lo último que haces antes del vuelo. Pues lo último ya es vestirnos. Básicamente nos vestimos con el equipo personal de vuelo que veis aquí. Se compone de 3 partes: un pantalón, una chaqueta y un casco. Los 3 tienen 3 funciones principales. Una es evitar el flujo sanguíneo a las partes bajas del cuerpo, básicamente para mantener la consciencia. 2, dar un aporte de oxígeno, puesto que a las alturas a las que volamos no hay otra manera de respirar el oxígeno que necesitamos, sino es con una conexión a un sistema que nos lo da, que está en el avión. Y el tercero son las comunicaciones, que tanto se integran en el casco como en el propio chaleco que vais a ver ahora mismo.
Bueno, aquí viene Juan, recién llegado del vuelo de exhibición. A ver qué tal le ha ido. ¿Qué pasa, Enrique, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido eso? Increíble, ¿no? Un segundo que me quite esto. Bueno, increíble para mí, que es la primera vez que lo veo. Y os cuento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues ha parecido muy bien. Espectacular. ¿Te ha gustado, qué? Ha sido increíble. Yo he flipado. Bueno, has vuelto del vuelo de exhibición, ¿vale? Y otro compañero entiendo que es el que ha hecho la misión que hemos visto en el brief, ¿no? Efectivamente. Es la otra parte de nuestro trabajo. No la otra parte, te diría que es la parte principal, que es adiestrarnos en diferentes escenarios, pues con diferente armamento, diferentes tácticas, técnicas y procedimientos que vamos, pues para estar preparados en cualquier conflicto actual o futuro. Muy bien. Y bueno, nos has explicado cómo funciona el traje, lo que veo de todo, pero no veo, por ejemplo, armamento, que sí, evidentemente veíamos en el caza. ¿Es por algo o normalmente sí que lleváis algo? Bueno, normalmente cuando hacemos vuelos de entrenamiento como el que habéis podido ver hoy, no solemos llevar armamento. Cuando hacemos una misión en territorio hostil o que previsiblemente pudiéramos acabar en territorio hostil, hay diferentes opciones. Lo más normal es acoplar una pistola corta, generalmente en la pierna, ¿no? La llevamos con nosotros, en caso de tener que eyectarnos y caer, como os digo, en territorio hostil, pues tener algo para defendernos. Además que muchas de las películas, ¿no? Que luego los pilotos sois súper valiosos a la hora de, no sé, de la información con el enemigo, derriban un avión y caes en territorio enemigo. O sea, es que pasa en las películas, pero también puede pasar en la realidad, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Incluso decías que, por ejemplo, el arma no es solamente para defenderte del enemigo, sino incluso elementos de la naturaleza, como un oso, nos explicabais, ¿no? Sí. El año pasado estuvimos en Alaska 3 semanas y sí, llevábamos, ¿no? Al final parece mentira, pero aunque sea territorio que esté controlado, tienes amenazas de animales. Y en este caso los osos eran un factor a tener en cuenta. Llevábamos armamento, ¿sí? Es increíble, parece que estamos en una película, la verdad, pero bueno, encantado de haber estrenado este formato con vosotros. Estoy flipando con la buena respuesta que ha tenido el ejército. Nos han hecho un tour impresionante, acercando el ejército a toda la gente que nos ve. Y yo creo que es una labor impresionante la que hacéis, ¿no? Habéis echado una mañana, habéis invertido tiempo. Y nada, agradeceros todo el tiempo que habéis estado aquí con nosotros. Nada, a vosotros. Si hemos podido colaborar a que cualquier persona se plantee ingresar en las Fuerzas Armadas y en concreto pues el Ejército del Aire y del Espacio, al final habrá sido un éxito para nosotros también. Así que... Y para nosotros, porque al final lo que decimos siempre de esto de la vocación es porque te enteras por alguien, por la familia, porque lo ves en la tele, pero nadie te lo ha contado nunca de primera mano. Y esperemos que es lo que hayamos conseguido hoy. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros, Juan, por venir. Nos vemos prontito y bueno, prontito, no sé cuándo nos vamos a ver más. Cuando queráis, esta es vuestra casa.